Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto volverlos a ver y poderlos saludar y entrar hasta sus hogares o en el lugar donde ustedes me estén viendo. Los que profesan un credo siempre han pregonado con fervor de que Jesús de Nazaret fue, es del linaje de David y es hijo de David. Así lo pregonan los que profesan un credo. Todos dicen eso y le han hecho creer a la gente que así es, que Jesús de Nazaret es del linaje de David y que además el nacimiento de Jesucristo fue anunciado o profetizado en el libro de Isaías, en el capítulo 9 y también en el 11, habla del nacimiento de un Mesías en el pueblo de Israel. Y los que profesan un credo siempre dicen y pregonan de que la persona, el niño que dice Isaías que iba a nacer en el pueblo de Israel es Jesucristo y que ese niño era del linaje de David y le atribuyen que Jesús, que lo anunciado en el libro de Isaías o por Isaías, le atribuyen que ese niño fue Jesús a la posteridad cuando él nació, lo cual no es cierto, no es verdad, no está nada acercado a la verdad lo que ellos dicen, toda vez de que Jesús de Nazaret no es del linaje de David y tampoco lo que habla Isaías de que un niño iba a nacer, iba a ser el Salvador del pueblo de Israel y le iban a llamar el Mesías y que Jesús de Nazaret es el Mesías, tampoco eso es cierto, ya que Jesús no es el Mesías y tampoco es el niño que anunció Isaías que iba a nacer. Como lo podemos ver en el libro primero, en el capítulo primero de Mateo, habla de que Jesús es del linaje de David, lo cual, como les he dicho, no es cierto, porque Jesús en realidad era el Hijo de Dios y nació por una divinidad que el Padre así quiso que fuera. Y María tuvo la gran oportunidad de que haya sido elegida para que en su vientre creciera ese niño. Pero en realidad Jesús no era del linaje de David porque el que venía del linaje de David era José, quien supuestamente fue su padre terrenal aquí en la tierra, pero Jesús no era de la tierra, sino que fue enviado por el Padre, el Dios verdadero, para que llegara a esta tierra y nos libertara de la mentira que ya había sembrado miles de años atrás Jehová. Recordemos que todos los hebreos o los israelitas del tiempo de Jesús eran seguidores fervientes de Jehová y en él creían y él era y es y sigue siendo su Dios de ellos. Entonces ellos pensaron que cuando Jesús nació, él era el Mesías anunciado por Isaías en el capítulo 9 y 11, y pensaron y creyeron que él era, muchos creyeron, mas los que dudaban eran los seguidores fervientes de Jehová, dudaban de él. Entonces la gente pensaba y creía que él era hijo de David, porque una cosa era lo que creía la gente en esa época y otra cosa era la realidad de los hechos. Y la realidad de los hechos era que Jesús no era hijo de David y lo vamos a ver por qué. Porque Jesús, cuando fue enviado a la tierra por su Padre, el Padre Creador, el verdadero Dios de los cielos y de la tierra, él nació por la voluntad y obra del Padre. Y lo que hizo en el vientre de María fue que solamente María prestó el vientre para que Jesús pudiera crecer dentro de ese vientre como todo ser humano.
Y entonces Jesús nació como un niño humano, mas en realidad Él era un ser divino, era en realidad el Hijo de Dios y no era humano 100%, sino que se hizo humano porque el Padre así lo quiso y así lo envió, y esa era la misión que tenía Jesús de Nazaret, de llegar a la tierra y decirnos la verdad de que existía un Dios verdadero y no el Dios que adoraban los hebreos y los israelitas, sino que había un Dios amoroso que nos amaba y nos quería, y esa fue la misión que Él trajo para libertarnos de esa mentira y darnos luz con la verdad que Él traía. Pero los israelitas o los hebreos de esa época creían que Él era el hijo de David, porque José venía del linaje de David y María, su madre, pertenecía al linaje de Aarón. Entonces, por ese simple hecho, la mayoría de la gente creía y pensaba que Jesús era del linaje de David o hijo de David, cuando en realidad no lo era, porque Jesús, aceptar que Jesús era del linaje de David, es aceptar que Él en realidad no es el Hijo de Dios, porque lo cierto es de que Él es un ser divino, es el Hijo del Padre, y José no fue su padre biológico, no llevaba la sangre, en las venas de Jesús no corría la sangre de José, sino corría la sangre de su padre, la sangre divina del Padre Creador. No tenía la sangre de José, el ADN y los cromosomas de José en la sangre de Jesús, y ni mucho menos tenía la sangre de María, porque María lo único que hizo era prestarle el vientre para que Jesús pudiera crecer dentro del vientre de María y nacer como un niño cualquiera, como un niño, como todos los humanos nacemos. De esa misma forma tenía que nacer Jesús, y por tanto María lo único que hizo fue prestar el vientre, y tampoco llevaba la sangre de María o el ADN de María en la sangre del Señor Jesús, ¿sí? Porque Él era 100% divino, es el Hijo de Dios. Entonces, no llevaba la sangre de María, ni el ADN de María, ni el ADN de José en la sangre de Jesús, porque cuando el Padre le puso la semilla en el vientre de María para que Jesús empezara a crecer como un niño cualquiera, atravesando todas las etapas de crecimiento de un bebé, desde que es un embrión, se convierte en un feto, después en un niño y hasta que nace. De esas mismas formas, esas etapas pasó Jesucristo en el crecimiento dentro del vientre de María, mas nunca María le dio los genes de ella a Jesús, tampoco llevaba la sangre de Jesús, y por tanto, al no ser padre biológico y no tener la sangre ni el ADN de José y de María, no puede ser Jesucristo del linaje de David, y mucho menos hijo de David. La gente creía eso, pero una cosa muy diferente es lo que creía la gente o cree la gente ahora, porque le siguen diciendo mentiras, a la realidad de los hechos, como les dije antes. Porque recordemos que Bartimeo, cuando Jesús salió de Jericó, Bartimeo se encontraba en el camino y estaba ciego, y cuando escuchó que Jesús venía e iba a pasar por el camino, él le comenzó a gritar y le dijo, Señor, hijo de David, ten piedad de mí, ¿sí? Le gritaba y le decía, hijo de David, porque Bartimeo creía, como todos los seguidores de Jehová, creían que Jesús era del linaje de David y era hijo de David, lo cual, como les digo, no era cierto. Eso lo podemos ver en Marcos capítulo 10, versículo 46 al 47, que dice lo siguiente. Dice, entonces
Vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Eso es lo que decía Jesús, gritaba y clamaba Bartimeo diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo, como todos los hebreos o los israelitas de esa época, creían que Jesús era del linaje de David, como les digo, y además que él era hijo de David, cuando, como ya les dije, no es cierto, porque Jesús pertenecía a su Padre y venía de los cielos, encarnándose como humano para libertarnos de las mentiras que Jehová ya había sembrado miles de años, porque ese pueblo lo tenía engañado, y era necesario que en ese lugar donde se sembró la mentira naciera la verdad, para que nos libertara y conociéramos de que Jehová no era Dios y no fue Dios y no lo es y no lo será nunca, sino que el Dios verdadero era su Padre, que estaba en los cielos y por el cual fue enviado a la tierra para decirnos, darnos una nueva noticia y decirnos que había un Dios que nos amaba tal y como Él nos amó a todos nosotros. Espero que les haya gustado el video. Cuídense mucho. Y espero verlos pronto.